Que bendito sea el nombre del Señor. Pues vamos a comenzar y nos vamos a ir a una de las parábolas muy conocidas. Todos conocemos, como no, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y nos vamos a ir a esta parábola tan bonita. Sabemos que se encuentra en Lucas 10 y vamos a leer un poco de ella. Vemos que comienza diciendo en versículos 25 al 29, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vemos que este intérprete de la ley lo que quería hacer era probar a Jesús. Le pregunta primero qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, cuando el Señor le responde que tiene que amar a Dios y al prójimo. Él le dice que quién es su prójimo. Y Jesús le responde, pero mirad de qué manera le responde. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando a cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y dice que viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir y sacó 2 denarios, dice. Dice que poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que vemos lo que sucede aquí. Un intérprete de la ley quiere probar al Señor, diciéndole qué bien tiene que hacer para heredar la vida eterna, qué tenía que hacer. El Señor le dice que si conocía la ley, y sabemos que la ley el Señor la encerraba en el amor, porque esa es la ley de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero a la pregunta de quién es mi prójimo, la palabra prójimo viene directamente de la palabra próximo, el que está al lado. Aquel al cual le podemos ofrecer nuestra mano, nuestra ayuda, cuando la necesita. Y ese es el prójimo, el que está al lado nuestro, no el que está lejos y no conocemos. Porque al que no conocemos no podemos, ni vemos, ni sabemos que existe, no puedes ayudarle por cuanto está fuera de tu cobertura. Pero el que está cerca de ti, a ese es el que puede ayudar. Y ahora le dice esta parábola. Y esta parábola, como dijimos la semana pasada hablando de parábolas, las parábolas son símiles extendidos, son semejanzas, pero tienen una idea central. Aquí la idea central es el amor al prójimo. Sabemos que se puede pecar de 3 formas. Está el pecado que cometemos, el de comisión. Está el pecado de pensamiento, el que pensamos. Pero también hay otra tercera forma de pecar, y es el pecado de omisión. Y este es el pecado que hizo tanto
el levita como el sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote y levita, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando nada más y nada menos que de la flor y la nata de Israel. Sabemos que el pueblo levita era el pueblo apartado para Dios, un pueblo al cual no se le dio heredad ni tierra conforme a las otras tribus, que le decía, pues para vosotros la tribu de Judá, pues este territorio, la tribu de Benjamín, este territorio, la de tal, y a cada tribu se le dio un territorio. En cambio, a la tribu de Leví no se le dio territorio porque era un pueblo en santidad, apartado para el Señor, para que se hiciese cargo de lo que era el tabernáculo y todo el oficio que llevaba, todos los ritos, todas las ceremonias. Pero ahora podemos decir qué diferencia hay entre sacerdote y levita. La diferencia es la siguiente: el sacerdote tenía que venir directamente de la línea y de la familia de Aarón. Todos eran levitas, pero en cambio el sacerdote era algo fuera de lo normal, era línea directa de Aarón. Había otras personas que eran levitas también, muchas personas que eran levitas, pero no eran de la familia de Aarón. Por ejemplo, Moisés era levita, a menos que fue el líder, pero no era descendiente de Aarón, era hermano. Entonces, los hijos de Moisés podían ser levitas, pero no podían ser de ninguna manera sacerdotes porque no eran familia de Aarón. De la familia de los levitas que salieron de Egipto fueron muchos, cientos, miles, pero solo la familia de Aarón son los sacerdotes. En cambio, los levitas eran los otros que tenían otros oficios, eran como los ayudantes. Se dedicaban a otras cosas, pero no al sacerdocio. Eran como los ayudantes para el sacerdote. Sabemos que había 24 órdenes sacerdotales que se hacían cargo a lo largo del año que casaba con una califa. Yo me casé con un hombre de 77 kilos y me un pesos. A ver qué hace el señor con todo. A ver, algún hermano por ahí que se le había dejado conectado, pero bueno, vamos a seguir. ¿Vale? Estábamos hablando, queridos hermanos, son cosas del directo. Estamos hablando diciendo la diferencia que había entre el sacerdote y el levita. Y aprovecho para dar la bienvenida a nuestro hermano, por ejemplo, a nuestro hermano Marino, a nuestro hermano Isaac, que también está aquí con nosotros, aparte de nuestro hermano Gerardo y nuestro hermano Noé. Pero deciros, queridos hermanos, que en este sentido, la diferencia tanto del sacerdote como del levita es, como hemos dicho, uno venía de la casta directa de Aarón y el otro simplemente era de la tribu de Leví. Que había 24 órdenes sacerdotales, las cuales administraban una semana envuelta, una semana, luego otra de las familias, luego otra. Las familias o los sacerdotes formaban grupos de 4 o 5 teniendo un líder. Y esos eran los grupos sacerdotales. Había 24 órdenes, pero además, queridos hermanos, de esas 24 órdenes, sabemos que un año no tiene 24 semanas. Entonces, ¿cuántas veces oficiaban al año? Solo 2 veces. 2 veces al año oficiaban. Por eso incluso se pueden sacar fechas por el orden, y cuando le tocaba al orden de Abías, por ejemplo, que era el orden de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y por ese orden y cuánto oficiaba y en qué mes le tocaba, podemos decir que 6 meses después nacería el Cristo de la Gloria, porque Juan el Bautista era 6 meses mayor. Son datos que parecen que sirven de poco, pero sirven también de mucho. Sacando esas cuentas, te vas al nacimiento de Jesús entre finales de septiembre, primeros de octubre. Esa sería más o menos la fecha del nacimiento de Jesús. Fíjate si es importante el conocer ciertos datos que nos indican la palabra. Entonces hemos dicho que eran la flor y la nata, era el sacerdote y el levita. ¿Pero qué pasó con el sacerdote?
El sacerdote pasó de largo. ¿Qué pasó con el levita? Que pasaron de largo. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde se dirigía? Dice que descendían de Jerusalén a Jericó. Llama la atención algo. Dice que estaban en Jerusalén y se marchaban de allí. Se marchaban hacia Jericó. ¿Por qué? Porque habían terminado su oficio. Ellos seguramente habían estado trabajando durante toda la semana arduamente, haciendo un montón de sacrificios, haciendo trabajo a montones en el templo, pero ahora habían terminado, se sentían limpios porque habían oficiado y ya no les tocaba hasta dentro de 6 meses oficiar otra vez y se iban contentísimos. Pero resulta que ahora ven a cierta persona echada en el suelo, herida, pero que no saben si está vivo o está muerto. Según la ley, si tocaban a un muerto, tenían que subir otra vez al templo, queridos hermanos, y purificarse. Ellos se sentían limpios, se sentían cansados y querían marchar a casa y descansar. Normalmente Jericó, ya la llamada ciudad de las palmeras, era una ciudad tremenda, como una ciudad ahora de veraneo, como el Benidorm o Benicàssim de Castellón, una cosa así, una ciudad de veraneo, donde la gente iba a pasárselo bien. Y esta gente que trabajaba para el Señor estaba bien tributada, por supuesto, tenían ofrendas, tenían los diezmos, entonces estaban bien tributados, podían tener pues su casa, su familia, como cualquiera, y vivían en este pueblo porque allí vivían bien. ¿Por qué no vivían en Jerusalén y vivían aquí? Porque aquí sí vivía mejor. Y como solo tenían que oficiar 2 veces al año, pues se iban de un sitio a otro. La semana que les tocaba oficiar se quedaban allí y luego se volvían a sus casas. ¿Por qué no se detienen? ¿Y si el hombre está muerto? ¿Qué hacemos? Ya estamos tranquilos, ya estamos limpios, estamos purificados, estamos bien delante del Señor, pero ahora como lo toquemos nos tenemos que volver. Estaban pecando. ¿Por qué? Porque estaban haciendo ese pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero imaginad por un momento, el Señor siempre iba al máximo. Iba poniendo el máximo en exponente. Es decir, malo es el sacerdote y el levita, que pasan de largo ante la necesidad de un hombre que ha sido golpeado y herido de muerte. Y en cambio, la figura hostil para ellos, la figura que no valía, la figura que para ellos era despreciable. ¿Quién era? El samaritano. El samaritano para ellos era alguien despreciable, era alguien impuro, que estaba mezclado con sirios. Cuando vienen de Babilonia, sucede que quieren extender su ayuda los samaritanos, pero no lo dejan. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque están mezclados con sirios. Tobías y Sanballat llegan a aquel lugar, quieren extender su mano, pero no, les dicen que no. Y de ese momento se hacen aún más enemigos. En ese momento se hacen muchísimo más enemigos. Se dice que Tobías y Sanballat robaron uno de los rollos de la ley y de ahí nace lo que es en ese momento la ley o el rollo samaritano, el Pentateuco samaritano, que dicen que viene desde ese tiempo. Pero ahora vemos que hay algo que divide. Samaritanos y judíos no se llevan bien, porque para ellos son impuros, son perros, son gentiles, porque aunque tienen parte de sangre judía, están mezclados con sirios. Según la tradición, sabemos que Jesús y ellos mismos cuando Galilea estaba al norte, en medio estaba Samaria y en el sur estaba Judea.
fácil era descender de Galilea a Judea pasando por el medio. ¿Pasando por dónde? Por Samaria. Pero vemos el detalle. ¿Os acordáis del episodio donde quisieron comprar y no lo recibieron por ser judíos? Quisieron entrar a una aldea samaritana y no lo recibieron por ser judíos. Y ahora los buenos de Juan y Jacobo, imagínate el llamado el apóstol del amor, tiene que decir aquellas palabras juntamente con su hermano: Señor, ¿quieres que clamemos al cielo y mandemos fuego como hizo Elías y los consuma? Y tiene que decirles el Señor: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A esos le llamaban los Boanerges, de apellido, a Juan y Jacobo, los hijos del trueno, por el carácter que tenían. Así que ese llamado discípulo del amor, que con el toque de Dios cambió tanto, antes de ello era el Boanerges, era el hijo del trueno. Ahí vemos el cambio, la transformación que hace el Señor. ¿Por qué había ese odio a los samaritanos? Aparte de que estaban mezclados, sabemos, queridos hermanos, que tenían dioses paganos. ¿Os acordáis de la samaritana? ¿Verdad? Todos os acordáis de la samaritana. Todo lo que sabemos de la samaritana es que tenía 5 maridos y el que ahora decía que tenía no era suyo. Y si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, nos dice claramente algo, que en ese lugar llamado Samaria, como las gentes fueron sacadas de ese lugar, en el capítulo 17 nos dice que para repoblar ese lugar donde solo quedaron unos campesinos, quedó muy poca gente del reino del norte, de esas 10 tribus que estaban al norte. Y para repoblar, los sirios trajeron gente de 5 poblaciones. Y cada población trajo su dios con él. Hicieron 5 templos. De ahí que cuando el Señor simbólicamente le dice, porque había un trasfondo ahí, 5 maridos has tenido y el que dices que ahora tienes no es tu marido, has dicho bien. Resulta que traen 5 dioses, hacen 5 templos. Ahora estos samaritanos adoraban a 5. Pero resulta que salen leones al encuentro del campo y los mataban a la gente. Entonces ellos piden diciendo, estos que tenían, como también tenían sangre judía, decían, no solo tenemos dioses samaritanos, sirios, babilonios, pero no tenemos al Dios de Israel. Traernos algún sacerdote de Dios, de Jehová, para que también hagamos sacrificio al Señor. Y ahí empieza la adoración en Jerezín, porque mandan un levita, un sacerdote, para que esté con ellos. Y hacen ese aparentemente culto a Jehová en Jerezín. De ahí que 5 maridos has tenido y el que dices que es tu marido. Por eso la mujer samaritana le dice, ¿dónde se tiene que adorar? Le dice a Jesús, ¿en Jerusalén o en Samaria? Porque vosotros decís que en Jerusalén, nosotros que en Jerezín. Y el Señor le tiene que decir ni en Jericó, ni en Jerusalén, ni en Jerezín, sino en espíritu y en verdad. Así que vemos, 5 maridos has tenido, el que dices que ahora es tu marido, es mentira, no es, pero ahora venía el número 7, la perfección, nuestro Cristo. Yo quiero que estés conmigo. Y qué bonito que el Señor da oportunidad, da oportunidad. Quería que perteneciera a la iglesia, a esa novia, a esa esposa. Él iba a ser el esposo, el séptimo, el perfecto. 5 maridos has tenido, el que dices que tu marido no lo es, pero es aquí el séptimo. Esa era la circunstancia que había, queridos hermanos, de por qué no se llevaban bien entre samaritanos y judíos. Ahora ya lo sabemos. Aunque ya lo sabíais seguro, pero bueno, lo recordamos. Hemos dicho que pasa de largo el levita y el sacerdote. ¿Dónde bebían ellos?
vivían en Jericó. Se dice que en ese momento el bálsamo de Jericó era uno de los bálsamos medicinales mejores del mundo de ese momento. Fácil le hubiese sido a estos hombres que seguramente cuando viajaban de un lugar a otro tenían pues su neceser, tenían su bolsa con un poco de aceite, un poco de bálsamo, agua, tenían cosas para el viaje, como es normal, porque no era como ahora. Aunque eran unos pocos kilómetros, no era como un coche que en 5 minutos estás allí. Eran simplemente unos kilómetros los que había de Jerusalén a Jericó, pero era un trayecto que costaba un rato bueno. Y tenían que tener, pues, para el viaje. Pero en cambio, imaginad por un momento, el samaritano, que hemos dicho que era la persona ignorada allí, que nadie quería, porque al samaritano no lo querían ni en Jerusalén ni en Jericó, porque tanto Jericó como Jerusalén pertenecían a Judea. Y entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. Entonces, ¿de dónde venía el samaritano? El samaritano ni iba a Jerusalén ni iba a Jericó. Él pasaba de largo. Él no sé si iba hacia su tierra, hacia Samaria, o descendía hacia más para abajo. No sabemos dónde iba. Pero no iba ni a Jericó ni a Jerusalén. Dice, pero un samaritano que iba de camino. No nos dice dónde, pero iba de camino. Vino cerca de él. Ese no se apartó al lado, no. Vino cerca de él. ¿Por qué? Porque al pasar vio un prójimo, alguien que necesitaba, ese es el prójimo. A ese es el que tenemos que ayudar. ¿Y qué hizo? Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose, dice que vendó sus heridas. Echándole aceite y vino. Mira, en aquellos tiempos llevaban unas pequeñas ampollas, estos de allá, es de Canaán. Esto iba tapado con un corcho y era una ampolla pues para echar aceite, pequeñita, que la podían tener en la bolsa sin que le estuviese o le ocupase mucho sitio, una pequeña anforita para meter aceite. ¿Lo veis? Pero también tenían otro cacharro para meter un poco de otra sustancia, como el vino, para tener aceite y vino. Eran dos jarritas muy pequeñas, una con aceite, otra con vino. ¿Para qué? Para curar. Tenía vendas. ¿Quién tenía las vendas, el aceite y el vino y lo usó? De aquel que no esperaba nada, del samaritano. Hoy en día la palabra samaritano ha quedado o ha llegado a nuestros días como una buena persona, porque lo que toca el Señor cambia de ser. En aquel tiempo tú le decías a cualquier judío del momento, ¿eres samaritano? Y bueno, peor que si le hubieses echado una maldición, pero fuerte, ¿eh? Pero en cambio, cuando el Señor toca, queridos hermanos, sucedió algo. Todo cambió. De tal manera que, aunque está fuera de interpretación, pero se interpreta o más bien se aplica diciendo que Jesús es el buen samaritano. Y sabemos que no es samaritano porque él es judío. Los samaritanos estaban mezclados con sirios. Entonces, es una aplicación un poco fuera de lugar, de contexto. Pero se dice por qué. Porque se le ha dado un lugar al samaritano de estar tirado por el suelo, lo ha ensalzado, porque el que lo ensalza nada más y nada menos que ha sido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así nuestras vidas también. Éramos nada. Por eso Marcos Vidal al samaritano le pone el nombre de gitano, y un gitano despeinado que pasaba por allí, que no sabía ni leer ni escribir,
pero al ver el panorama le dolió en el corazón. El gitano es el samaritano de hoy en día. Aquel que no quiere a nadie, pero es el que está haciendo que el aceite y el vino y las vendas tomen su uso natural. Que están vendando, que están ayudando, que están predicando, que están enseñando, que estamos aquí, hermanos. Somos esos samaritanos. Y esa aplicación sí que es buena, porque no somos queridos. Pero aquí estamos, el Señor nos quiere. Y lo que para el mundo nos sirve, el Señor nos ha tocado. Han tenido que pasar 2000 años para que la figura del samaritano sea bien vista. Seguramente tendrá que pasar más tiempo. Pero cuando lleguemos al cielo no seremos gitanos. Seremos esos comprados con la sangre del cordero, con ropas blancas, con coronas en sus cabezas. Y será una bendición. Porque ya no habrá ni samaritano, ni judío, ni griego. Que bendito sea el nombre del Señor. De esto va, queridos hermanos, esta preciosa parábola, porque el Señor tenía siempre sus detalles, siempre. Aceite, vino. ¿Sabes, queridos hermanos, que te voy a decir algo? Este hombre nunca hubiese llevado, nunca hubiese llevado, ni el levita ni el sacerdote hubiesen llevado nunca al mesón a este hombre herido. Los mesones en aquel tiempo eran para la gente de mal vivir. Gente que no quería a nadie. Esa era la gente a quien se llevaba el mesón. En cambio, la gente normal, en cualquier sitio tenía cabida. El sacerdote, el levita, a la puerta que hubiese tocado, enseguida lo hubiesen recibido. Porque sabes que los judíos, para sí, para lo suyo, eran muy hospitalarios. Era un derecho. Era algo que estaba en la cultura de ellos. Pero en cambio vemos que mal se portan. Sucede que cuando termina de curarlo y lo lleva en la cabalgadura, él en la cabalgadura, si iba en la cabalgadura el herido, ¿dónde iba el samaritano? A pie. De ir en la cabalgadura y tranquilo, ahora llevaba a un herido, que seguramente, porque en el sitio que estaba y había sido atacado, no era samaritano, era judío. Pero no importa la raza ni el color. Porque prójimo significa lo que hemos dicho antes, próximo, que esté cerca. Cuando llegó allí, le dijo, cuida de él, ¿vale? Cuídamelo. Y le dio 2 denarios, uno para hoy y otro para mañana. Y si falta algo más, cuando vuelva, porque tenía que volver, de donde iba tenía que volver otra vez para su lugar, ahí vemos que no iba hacia Samaria, sino que iba hacia abajo, se iría hacia el sur, y cuando volviera otra vez, pasaría otra vez por allí y le daría lo que le faltaba. Eso era un buen samaritano. Ese era, queridos hermanos. Así que ese era el detalle precioso de amar a un prójimo. ¿Entendieron bien lo que era un prójimo? Yo creo que sí. Imagínate, hace todo este detalle que hemos dicho y luego acaba diciéndole 2 denarios, pues nada, como esto. Aquí tiene los 2 denarios, tómalos, le paga uno para hoy y otro para mañana. Y si falta algo, tranquilo, que tengo más. Te lo pagaré también. Eso es una persona de Dios, una persona que hace el bien que puede hacer. Aquellos pecaron teniendo ese pecado de omisión. Así que tenemos que ver que el Señor está tratando con nosotros. Y muchas veces podemos pecar de omisión. Porque muchas veces sale esa famosa palabra
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No es que le es contado, le es pecado. Vamos a leer bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es que no sea contado, no, nos es pecado. Así que, ¿quién fue movido a misericordia? ¿A quién le dolió en el corazón? Justamente a ese que no era judío, a ese que no quería a nadie, a ese que estaba mezclado con sirio. Así le dice después, ¿quién pues de estos tres, le dice a ese intérprete de la ley tan sabiondo, ¿quién de estos tres, le dice Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, no quiero usar la palabra samaritano. Hasta le duele pronunciar la palabra. Y tiene que decir, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. De acuerdo al pensamiento de ese día, el sacerdote y el levita eran prójimos del hombre que había sido golpeado y robado. Pero, queridos hermanos, no actuaron como prójimos en absoluto. Y estamos sorprendidos por el hecho de que, en cambio, por completo, el que no tenía que haber hecho nada, que no era judío, fue el que lo hizo. Así que pongamos cuenta de lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que prójimo no es el primo, ni el hermano. Es ese que se nos da la ocasión de poder ayudarle y extenderle la mano y lo tenemos que hacer. No estamos diciendo que vayas a buscar por ahí a prójimo, no. Pero cuando tú salgas de tu casa o estés en una circunstancia y veas la necesidad, porque te viene de frente, el Señor te la va a poner, en ese momento hazlo. Eso es lo que está queriendo el Señor. Vamos a tratar también ahora de otro asunto, y es el del la famosa palabra que dijo el Señor cuando le dijeron aquel caso de que qué difícil era que entrara un rico en el reino de los cielos. Hay una enseñanza que dio nuestro maestro y decía que qué difícil es pasar o que entre un rico en el reino de los cielos, que era más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. Y parece que eso es algo muy difícil. Esto lo vemos en Marcos 10, 17 al 25. Al salir Jesús para seguir su camino, vino un hombre corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Conoces los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces le respondió, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, habiendo mirado con amor, le dijo, solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas propiedades. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuánta dificultad hay para los que tienen dinero entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron perplejos con las palabras de Jesús y, retomando las palabras, les dijo, ¿cuán difícil es para ellos entrar en el reino de Dios? Pues es más fácil en pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. De ahí han traído muchas traducciones, muchas interpretaciones, ¿verdad? Porque parece eso algo fuerte. Y vemos que vamos a tratar esto, ¿de qué estaba hablando? Hay quien dice, queridos hermanos, que cuando estaba hablando de ojo de la aguja,
que estaba hablando de una puerta que cuando cerraban las murallas y cuando cerraban el portón grande de la muralla, quedaba una pequeña puertecita que por ahí tenía que pasar arrodillado el camello y eso es a lo que se refería. Eso fue una traducción, una interpretación del siglo XVI-XVII, más bien del XVII, de un inglés, que dijo esto. Pero deciros, hermanos, que eso no es real. Según la arqueología bíblica, esas puertas no aparecen hasta el siglo VIII o IX, porque esas puertas son árabes, no son romanas. Entonces, en el tiempo de Jesús no había ninguna de esas puertas. Tipo ojo de aguja, esas puertas eran inexistentes. No había. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Así que podríamos decir, ¿qué está diciendo? Porque claro, otros dicen que estaba hablando de otro asunto, de una palabra que es camelo, que es una palabra que tiene que ver con la cuerda de un barco, que era muy grande y tenía que pasar por ahí. Pero bueno, otras van empezando con cosas que quieren decir, pero en realidad no es así. Empecemos por repetir la expresión ojo de aguja que hay en la Biblia. El evangelista Marco usó la palabra griega trumalías rafidos. El evangelista de Mateo 19:24 usa la palabra trematos rafidos. La expresión trematos deriva de la palabra trupema, que literalmente hace referencia al orificio de una aguja. Pero especialmente a una aguja de coser. Para completar la idea, aparece enseguida la palabra rafidos en las dos, tanto en Mateo como en Marcos, y se refiere a aguja de coser. Si traducemos, o si que hay que traducir literalmente el texto, esto diría por el orificio de una aguja de coser. Y eso es lo que tenemos que traducir. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Estaba usando lo que se llama una hipérbole. La gramática de la Biblia tiene en ocasiones, sencillamente, pues, ilustraciones gramaticales. Y una hipérbole es una exageración. ¿Cuántas veces vemos exageraciones anormales? Por ejemplo, yo llego a casa y le digo a la mujer, estoy muerto de hambre. ¿Y cómo que estoy hablando? ¿Y cómo que me puedo dirigir y puedo andar y puedo caminar si estoy muerto? Es una exageración, es una hipérbole. ¿Cuántas veces estamos hablando de una manera que exageramos para dar conocimiento de ello? ¿Queréis ver otra hipérbole en la Biblia dicha por Jesús? Porque parece que, ¿cómo Jesús va a exagerar tanto? ¿Que era un gitano Jesús para exagerar tanto? Imaginad por un momento. Sácate la viga de tu ojo para sacar la paja del ojo ajeno. También, ¿de qué ojo está hablando entonces? Está hablando de un ojo humano. Y habla de una viga, exagerando también. Que nos tenemos que quitar lo que nos estorba porque vemos la paja del ojo ajeno algo pequeño y nosotros somos peores. De eso está hablando. Pues aquí habla directamente igual. Hablando justamente de este caso. Que esta persona, en este caso, este rico, este joven, que se creía que era el no va más, todo lo he hecho desde mi juventud, sí, lo has hecho todo. Pero ahora cuando le dice el Señor, le toca el bolsillo, se acabó. Agacha la cabeza y se va. Porque el Señor conoce el corazón. Nosotros podemos decir lo que queramos, pero el Señor nos conoce. La lengua no tiene hueso y el Señor hace las cosas bien. ¿Sabéis por qué no hizo hueso en la lengua? Porque todos estaríamos cobrando una paga. Tendríamos desgaste de lengua. Por supuesto. Porque hablamos demasiado. Y hacemos tan poco. Y el Señor, como sabe, ahí no voy a poner hueso.
porque si no, vais a dejar al Estado arruinado. Todos con pensiones. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque como por eso de la abundancia de corazón habla la boca, es verdad, pero hablamos tantas cosas a veces que no salen del corazón. El Señor les decía, ¿cómo vosotros siendo malos podéis hablar cosas buenas? Porque lo natural es que se hable de la abundancia de corazón, pero somos tan malos los hombres que hemos arrancado las líneas y en vez de hablar desde el corazón a la boca, vienen de otros lugares, desde la maldad, desde nuestros sentimientos, desde nuestro orgullo, desde nuestra vanagloria, desde nuestra vanidad, desde ese lugar. Qué pena, ¿verdad? Vamos a ver también las agujas como eran en aquel tiempo, que sí que las había. Claro, decir que por aquí, que pasa un camello, por el ojo de una aguja de estas, pues claro, esto era una aguja de coser. Las había más grandes, claro, imagínate, esta era de estas grandes que tenían para los sacos, para coser sacos y cosas grandes. Incluso pues, para hacer las velas de los barcos, cosas así, ya más grandes. Entonces vemos que sí que tenían agujas, pero eran agujas normales. Aquí hay otra distinta. Tenían agujas, las había, ¿verdad? Normalmente eran de hierro o bronce, es la materia que usaban. También las había de hueso, pero había agujas. Entonces, ¿qué tenemos que decir que era esto? Una hipérbole, una exageración aposta, para darle fuerza. Qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, porque no se puede tener dos señores. No, aborreceremos a uno y querremos al otro. Y este quiso más al primero, al rico, al que le llamaban de nombre Mamón. Así que hasta el nombre lo tiene fe. Qué pena, ¿verdad? Que imagínate, para dar un poco más de sentido, hablando de este asunto, dice que en argumentos que presentan estos problemas, pero vemos que dice que los defensores de esto que estamos diciendo, de esta metáfora rabínica, dice que hay una metáfora también rabínica del siglo IV que habla de un elefante pasando por el ojo de una aguja. Así que esto exageraron aún más que Jesús. Ya no dijeron un camello, dijeron un elefante. Así que vemos que se usaban esas cosas. Vamos a ver otro detalle y vamos a hablar un poco de las llaves. Vamos a ver textos que hablen de llaves para ver cómo eran las llaves de aquel tiempo. Porque todos conocemos lo que es una llave de ahora, ¿verdad? Todos tenemos llaves en el llavero, un montón de llaves que son pues, de un tamaño pequeño. Las hay más pequeñas, pero estas son las estándar, las que podemos tener un montón. En Isaías 22 dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. ¿De qué está hablando en cuanto a la llave? Tiene un simbolismo, casi siempre, y es del de autoridad. Eso para que veamos cuando vemos las llaves está hablando de autoridad. Apocalipsis 9.1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo de la vida. Vemos también autoridad, poder. Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando? De autoridad. ¿Y eso a quién se le dice? Se le dice a Pedro, que es el que abrió con las llaves del reino la predicación en el día de Pentecostés a los judíos, donde se convirtieron 3.000, y luego a los gentiles en la casa de Cornelio. Ahí vemos las llaves del reino, ahí vemos la autoridad. ¿Quién tiene esa autoridad? Esa autoridad ha sido delegada a la Iglesia, que tenemos el llamado Ministerio de la Reconciliación. Esas son las llaves.
Crónicas, dice, pasará la noche alrededor de la casa porque la guardia estaba en su cargo y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Vemos que había una guardia que abría y cerraba la puerta. Lucas 3:20 añadió además en todas ellas hasta que encerró a Juan en la cárcel. Las cárceles tenían llave también. Lucas 11:17, y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para nada. Juan 20:19, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas, donde los discípulos se encontraban por miedo al ojo de Dios, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Mirad un momento. Aunque nosotros tenemos la autoridad para abrir y cerrar, hay uno que tiene autoridad sobre nosotros. Y aunque la puerta estaba cerrada, Jesús, que tiene la autoridad suprema, pasó, atravesó ese lugar, esas paredes y se presentó en medio. Así que para el Señor no hay obstáculo, ¿eh? Él lo puede todo. Apocalipsis 3:7, y escribiré el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, dice esto. Vemos quién tiene la autoridad total, nuestro Cristo. ¿Quién tiene la llave? Ahí está hablando las llaves de Apocalipsis 1:18. El que vive y estuve muerto, y aquí yo estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves? Las tiene él. Tiene la autoridad de la muerte y del Hades. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y el Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró. Aquí vemos también autoridad incluso sobre Satanás, porque el que está dejando ahora actuar, pero llegará un momento que lo atará para el milenio, luego lo soltará por un poco de tiempo y después será lanzado al lago de fuego. También la autoridad está de parte de Dios. Aquí la autoridad se la traspasa a un ángel fuerte, pero la autoridad de nuestro Dios. Isaías 33:6, Él será la seguridad de todos los tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. En el temor del Señor es tu tesoro. Antes de venir a la fe, estamos encerrados bajo la ley, confinados por fe que había sido revelada. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Ahí vemos la llave, y vamos a ver una llave de aquel tiempo. Aquí veis una llave. ¿Veis qué rara es? Tiene aquí como unos círculos. Esto metían y daban vuelta. Y esto era una llave de aquel. Esta es una llave romana, de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. Son extrañas, ¿verdad? No es como la llave que tenemos ahora. Así que la diferencia es grande, ¿vale? No tiene que ver nada una llave de aquel tiempo. Pues a nosotros se nos ha dado la autoridad, las llaves. Llama la atención que cuántos pivotes tiene la llave. ¿Los podéis contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No te dice algo eso? ¿Es casualidad? Cosas extrañas, ¿verdad? Una llave romana con 7 pivotes. Era un cerrojo de 7, no de 1. Tenía 7 formas la llave para abrir. Así que vemos los detalles de esto que hemos dicho esta noche. No quiero tampoco decir mucho para que no acumular mucho y dejar para la semana que viene con más cosas que ir tratando para que podamos pues, ir aprendiendo poco a poco. Porque cuando damos muchas cosas, pues no se las saborea o se les da pues lo que queremos hacer. Y es aprender. Así que vamos a ir ya acabando. Y ahora, pues si tenéis algunas preguntas o algo, estaremos hablando.